Muy bien, vamos a al tema de hoy. Quiero saltarme, me estoy saltando como 4 o 5 capítulos de la Biblia, de libros, perdón, de la Biblia, precisamente porque quiero hacer un énfasis para saltar después al Nuevo Testamento y ver y que veamos la comparación que hay, que no hay pierde en lo que ha sido revelado en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Uno de los hechos que eso solamente que no han leído la Biblia y puede afirmar lo contrario. Un hecho que es palpable, que no solamente está en un versículo bíblico, sino que es toda una revelación en la historia de la nación de Israel, es que sabemos que la gloria del Señor entró en el templo de Salomón cuando vimos y estudiamos el templo de Salomón, pero también es un hecho que la gloria del Señor abandonó el templo. Y vamos a algunos pasajes que hablan precisamente con algunos brochazos acerca de esto. Y uno de estos es el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel, para referencia de ustedes, a diferencia de un Jeremías, y Jeremías y Ezequiel son contemporáneos, no que sean de la misma edad, sino que estuvieron prácticamente en la misma época profetizando. Jeremías profetizó desde la tierra de Canaán, desde Judá, y Ezequiel sí fue llevado al cautiverio, por eso las revelaciones que tiene son en Babilonia. Y aquí hay que saber un poquito y por eso era importante conocer el templo, cómo estaba constituido ese templo. Recordemos, a grosso modo, cómo es ese templo. Si vemos aquí la figura, el complejo del templo solamente tiene una entrada y esa entrada está hacia el oriente. Luego están los atrios, a donde estaba el altar del holocausto. Y la Biblia le llama umbral a la puerta que accede uno, con la que uno accedía desde los atrios hasta el lugar santo. Y posteriormente del lugar santo estaba un velo, donde detrás de ese velo estaba sobre los querubines la manifestación de la gloria del Señor. Ahora lo que vamos a leer es, así como la gloria entró por la puerta oriental, vamos a ver ahora que la gloria del Señor, que es lo que va a describir Ezequiel, sale desde el lugar santísimo y se va por la puerta oriental. Dice Ezequiel 10, 4 y 5. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta. Está hablando del lugar santísimo hacia afuera. Y la casa fue llena de la nube, así como cuando fue llena, cuando entró al umbral, ahora que está y entró al lugar santísimo, está haciendo el camino, ¿cómo se llama? Eh, en reversa. La casa fue llena de la nube y el atrio, las afueras, se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Entonces, versículo 18, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y está ya saliendo, y se puso sobre los querubines. Ya no estamos hablando de los querubines de oro que estaban revestidos de oro que estaban en el lugar santísimo. Estamos hablando de querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pasaron a la entrada de la puerta oriental. Ya pasó del umbral, pasaron los atrios y ahora está saliendo por la puerta oriental. Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos.
Vamos hasta el capítulo 11. Después alzaron los querubines sus alas, y la rueda se pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad, que es el monte de los olivos. ¿Qué está sucediendo en esta visión que tiene Ezequiel? La gloria de Jehová está saliendo del templo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales el Señor, quien había dicho que había decidido morar en medio de su pueblo, que había dicho que el lugar de su reposo es su casa, su templo, que había dicho que él iba a permanecer con la nación de Israel en su templo, estableciendo su reino en esta tierra? Ahora el Dios Todopoderoso está saliendo del templo. Y tuvo que haber sucedido, amados, algo sumamente grave para que eso se haya dado. Y déjenme darles un tip que es importantísimo para nuestra fe, para nosotros, para nuestras familias. Que el Señor more en su templo significa que nosotros estamos bajo el amparo del Dios Altísimo. Si la gloria de Dios sale del templo, estamos desamparados. Las palabras de lamento del Señor Jesucristo, que en el monte de los olivos, que justamente hacia ese monte fue la gloria del Señor. Ahora la gloria del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, la imagen visible de ese Dios invisible, hecho carne, le dice a Jerusalén: oh Jerusalén, cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos, y no quisiste. Y habla de las consecuencias nefastas. Y lo vamos a estudiar cuando estudiamos los evangelios en el contexto del reino del Señor, de lo que Él está revelando a nuestra vida, porque la palabra de Dios es revelación para nosotros. Amados, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es quedar desamparado, sin la protección, sin habitar bajo las alas del Altísimo. Es lo peor. Muchos de la nación de Israel lo saben, lo sabía. Por ejemplo, cuando el arca del pacto fue llevado por los filisteos, una de las nueras de Eli estaba por dar a luz, y ella alcanzó a escuchar que el arca había sido sometida, había sido quitada de la posesión de Israel, de los sacerdotes de Israel, y había sido llevado a Filistea, por los filisteos. Y en la agonía de dar a luz, y que estaba prácticamente en paz de muerte dando a luz, le pone a su muchacho, a ese varón le pone Icabod, Cabod de gloria y Cabod de sin gloria, porque la gloria de Dios había salido de la tierra de Israel. Y ese es el gran lamento. Ni siquiera esta mujer está lamentándose de que le han dicho que su marido ha muerto. Está lamentándose que ha quedado viuda y desamparada. Está lamentándose que la gloria del Dios de Israel se ha ido a tierra extranjera, por lo cual como nación se sienten totalmente desamparados. ¿Está claro hasta acá, amados hermanos? Una de las cosas, amados, que debemos saber nosotros y preguntarnos, y no nos lo vamos a responder esta noche, lo vamos a responder en futuras reuniones, es: bueno, pastor, ¿y hay evidencias en el Nuevo Testamento de que la gloria del Señor puede abandonar también una congregación? Y no la vamos a responder.
Pero amados, mire, lamentablemente conocemos la Biblia por pedacitos. El reino a lo que nos ayuda es a poner la película en orden. Y cuando ponemos la película en orden, vemos todos esos puntos que están unidos, que tienen una sola canción, aunque son instrumentos diferentes, aunque son épocas diferentes, aunque son actores diferentes, tienen una sola película, todo. Y la pregunta es porque lamentablemente mal entendemos la gracia de nuestro Dios. Y la gracia del Señor ha sido el énfasis, el sobreénfasis que hacemos en el Nuevo Testamento. Y a la gracia de Dios escondemos un montón de cosas, ¿verdad? Y escondemos nuestra fealdad espiritual, escondemos mi falta de compromiso en servir en la iglesia, mi falta de compromiso de asistir a la iglesia, mi falta de compromiso de orar. Es que la gracia de Dios, es que somos salvos por gracia. Hemos mal entendido porque no tenemos ese contexto. Y vamos a ver con lujo de detalles el por qué Dios, ese Dios misericordioso, ese Dios que le había hecho promesas a Abraham, ese Dios que ha mostrado su fidelidad a lo largo y ancho de la casa de David, ¿por qué Dios decidió desamparar a su pueblo? Algo grave, gravísimo, tuvo que haber sucedido. ¿Estamos, amados? Vamos a la escritura para verlo. Primer punto de esta noche. El Señor ya lo había advertido. Miren, amados, cuando yo aprendía Biblia, mis pastores me decían que es que hay promesas que son condicionadas y promesas que no son condicionadas. Es una manera de verlo. El problema está que las promesas que nosotros decimos que no tienen condición son promesas de reino, pero que van a tener su cumplimiento hasta sin nosotros. Hasta porque, porque usted me va a preguntar, ¿y toda la descendencia de Abraham me salva? Yo le voy a decir, no, solo le muestro un botoncito. Estudie la tribu de Dan para que vea lo perdido que andaba esta tribu, que hasta un nieto de Moisés, ¿cómo se llama? Sirvió de perdición para que se perdiera totalmente esta tribu. Y los expertos en escatología nos dicen que de la tribu de Dan muy probablemente aparezca el anticristo, ¿verdad? Por la rebeldía, por la idolatría, por todo lo que representa esta tribu, el dentro de las 12 tribus de Israel. David, bienvenido. El tema aquí es que Dios tiene un plan y en términos generales, sea que yo lo crea, sea que yo sea fiel, sea infiel, como decía un presidente aquí, me guste o no me guste, el Señor va a cumplir sus promesas. El reino eterno del Señor se va a establecer en esta tierra con gente que le va a demostrar su fidelidad al Señor. El asunto no es si esta promesa es condicionada o no es condicionada. Claro que se va a cumplir y lo podemos decir. Es que no hay ninguna, el Señor ya lo prometió, el Señor lo va a cumplir. El problema no es que ese Señor lo va a cumplir. La pregunta que debemos hacer no es que si yo voy a ser parte de que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Y en esto que el Señor va a hablarnos, en esta advertencia que el Señor va a hacer a su pueblo, desde antes de que entrara a la tierra de Israel, a conquistar la tierra de Canaán, ya el Señor lo había advertido. Y la advertencia era fuerte. Leámosla.
Levíticos 18, 24 al 26. El Señor está haciendo esto, hermanos. Le está diciendo al pueblo, mire, aquí los habitantes de Canaán, antes de que ellos entraran a Canaán, hacen cosas horrendas, por lo cual yo los estoy sacando de esta tierra, porque el Señor había escogido a la tierra de Canaán para establecerla como su reino en este mundo. Yo los estoy sacando, se las estoy entregando a ustedes, pero pongan sus barbas en remojo, porque no quiero que hagan las mismas cosas que la gente de Canaán está haciendo. Y bajo ese contexto, escuchen lo que el Señor les está diciendo en estos pasajes. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Las está sacando de delante. O sea, en este caso, Israel era el látigo con el cual el Señor iba a castigar a estas naciones por esas horrendas cosas que hacían. Horrendas cosas como qué, como practicar el homosexualismo, como practicar sexo con animales, como sacrificar sus hijos a otros dioses, como practicar incesto, hijos con padres, padres con hijas. Es un desastre. Si no interpretemos bien lo que Canaán le hizo ¿cómo se llama? Eh, el- la Cam, perdón, que se metió con su madre, de donde nace Canaán, de esa relación incestuosa. Y dice versículo 25, y la tierra fue contaminada. ¿Contaminada por quién? Por esos habitantes. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el de extranjero que mora entre vosotros. No hagan lo mismo, pongan su palma de remojo. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor al pueblo? Ustedes creen que solo porque yo los saqué de Egipto, que solo porque yo los he traído durante este tiempo, que mi tabernáculo esté ahí en medio de ustedes, que ya son unos niños bonitos y que no va a suceder nada. Si ustedes vienen y hacen las mismas cosas, exactamente lo mismo que yo hice con las naciones que habitaban Canaán, las voy a hacer también con ustedes. Versículo 27. Porque todas estas abominaciones, pero sé que los había perdido. Estamos, ¿verdad? Hola, hola. Ok, perfecto. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada por el pecado. Dios había decidido habitar en Canaán, habitar en Jerusalén. Ya estaba decidido, eso es desde antes de la fundación del mundo. Y dice, no sea que la tierra os vomite, lo vuelve a repetir, versículo 28, por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera, y aquí ya lo hace de manera individual, que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. En otras palabras, yo los voy a sacar de la tierra para limpiar del pecado que están acopiando, y aquellos, o sea, no cometan los mismos errores que cometieron los demás. No se metan a hacer las mismas cosas que hicieron los demás. Tengan temor de Dios, guarden, tengan temor de la palabra de Dios, de seguir. En otras palabras, sean fieles ustedes
no está diciendo el Señor que sean perfectos, pero sí fieles en el sentido de saber que habitan en medio de un Dios santo, un Dios que quiere establecer su reino en este mundo, que tiene a fuerza que separarse de la contaminación que tienen las otras naciones, de otros dioses y de otras prácticas que no van con la santidad del Señor. Ahora, amados, saltémonos unos años más tarde. Si hay algo que podemos decir a ciencia cierta con lo que le ocurrió a Israel, es que Dios fue paciente. Y miren, eh, a ver cómo lo voy a poner. Déjenme explicárselo así de esa manera. Muchas veces nosotros nos enfriamos, eh, dejamos de hacer nuestros ejercicios espirituales, nos debilitamos en la oración, nos debilitamos en nuestra adoración al Señor, en buscar del conocimiento, de la revelación de su palabra, de la comunión con nuestros hermanos, de hacer el bien a nuestro prójimo. Y, y Dios en su misericordia, amados, no nos reprende de manera inmediata, porque está esperando que nos volvamos a Él. Él está siendo paciente. Déjeme decirle que tan paciente fue Dios con Israel. Y antes de saltarnos estos años, solo hacer un recuento nada más. Fue paciente con Saúl, fue paciente con el reino del norte, fue paciente con Salomón, fue paciente con ciertos individuos de la casa de David que se desviaron en su fe. Pero llegó un momento en el cual le colmaron la paciencia al Señor. Problema, amados, que tenemos nosotros es, a ver, ¿cómo lo pongo? El problema es que nosotros no sabemos hasta dónde está esa cuerda de la paciencia de nuestro Dios para nuestras vidas. Pero debemos saber que sí, esa cuerda tiene límite. Y Dios habla, manda sus profetas, manda sus mensajeros, es paciente. Estamos hablando de cientos de años de paciencia. Imagínense que para ¿cómo se llama? Mandar el diluvio, desde que la humanidad se había corrompido, desde que la rebelión de esos seres celestiales se metieron con mujeres y nacieron los gigantes, el Señor esperó más o menos 120 años para mandar su juicio, para mandar el diluvio. Pero tiene límite. No es que sea limitado, es que yo puedo jugar con la paciencia del Señor. Y debemos saber en qué cosas es que el Señor pierde esa paciencia, porque demanda de nosotros el reino, un reino, y el como todo reino, demanda de sus conciudadanos, de la gente que vive en ese reino, demanda fidelidad a ese reino. Fue paciente con algunos individuos que hasta contaminaron y llevaron imágenes al templo para adorar, y el Señor siguió habitando en la casa. Fue paciente en la maldad que se procuraba hacer, de la injusticia que se vivía. Israel, que desde su nacimiento, desde que se partió de la casa de David, fue un caos, pero el reino del sur, el reino de Judá, poco a poco se fue degradando al grado tal que las fiestas, los sacrificios, todo lo que se hacía era meramente religioso, no había el corazón, no estaba el buen ánimo
de agradar al Señor, sino que era por salir de un simple compromiso. Y miremos hasta dónde fue paciente el Señor. Segundo libro de Crónicas, 33, 1 al 4. Y el epítome del asunto aquí donde va a reventar la pita es con Manasés. Ustedes se acordarán que Manasés es hijo de Ezequías. Ezequías es un gran rey. De los descendientes de David hay tres reyes que son importantes. Uno de esos es David, otro Josafat, otro Ezequías, que a pesar de sus altos y bajos en su vida, terminaron bien su carrera. Pero miremos lo que pasa con la vida de Manasés. De 12 años, bien dicho, era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ustedes tienen que saber que la Biblia es un mosaico, que ahorita ya nos está recordando lo que leíamos ahí en Levítico. ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense de Levítico. Versículo 3. Porque él edificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Y qué pasaba con esos lugares altos? Desde la época de Salomón, que se casó con ese montón de mujeres paganas. Esos lugares altos Dios los había permitido para que se hicieran sacrificios y que el pueblo no tuviera que ir desde lejanas tierras hasta Jerusalén para hacer sacrificios. Pero ¿qué pasó? Esos lugares altos se terminaron volviendo en lugares de adoración a otros dioses. Él los reedificó, esos lugares altos, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos. Todo el ejército de los cielos, amados, no son las estrellas, no es el sol y la luna y las estrellas. Esa es una simple metáfora. Cuando dice que adoró a todos esos, son seres celestiales, pero son seres celestiales rebeldes. Son los que se rebelaron allá cuando el Señor los asignó en la torre de Babel. Y les rindió culto, porque tampoco es que estos son como se llama, ignorantes, ¿verdad? Claro que saben que son aunque no tienen la tecnología que nosotros tenemos, pero saben que no se van a poner a adorar la luna, el sol y las estrellas, porque son cosas físicas. Edificó también altares en la casa de Jehová. Híjole, aquí, amados, es, eh, es una afrenta directa al Señor. Cuando el rey, uno de los reyes, Josafat, llama, Ezequías, cuando Ezequías hizo las reformas, una de las cosas que hizo Ezequías, como lo mirábamos en los sermones del principio de año, que le dijo Ezequías a los sacerdotes, saquen la inmundicia del templo del Señor. La inmundicia, amado, del templo del Señor es tener altares paralelos a la adoración exclusiva que se le debe rendir al Señor. Ojo con esto, amados. ¿Cómo altares paralelos? Porque esos altares, si ustedes ven, este Manasés no es que él hizo otro altar para rendirle un culto diferente al Señor. No, está hablando de que la casa del Señor edificó otros altares para eh, adorar a otros dioses. En Jerusalén edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente.
No debemos entender perpetuamente, amados, que pase lo que pase, yo ahí me voy a quedar. Perpetuamente significa que en el reino eterno el Señor va a perpetuar su presencia literal en Jerusalén. Esa va a ser la capital de todo su reino aquí en la tierra. Ahí se va a cumplir esa promesa de perpetuidad. Pero como ya vimos, la gloria del Señor salió de ese lugar. Sigamos hablando de la vida de Manasés. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Es que este cabezón no le bastó los lugares altos para adorar a sus dioses. Aquí fue una afrenta directa al Señor y en la casa de Dios se puso a edificar altares a otros dioses. Y fue suficiente eso, no, versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos. Aquí están los astrólogos, aquí está, ¿cómo se llamaba aquel? De mucho, mucho amor. Miraba en agüeros, a los adivinos le ponía, los que leen la mano, los que tiran las cartas, los periquitos de la feria de agosto, las galletas de la fortuna de los restaurantes chinos, el horóscopo de las revistas, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió. Híjole, cómo lo pone el escritor bíblico, cómo quiso Dios destacar la maldad de este fregado. Se excedió en hacer lo malo. O sea, los otros que habían pasado y habían hecho maldad se quedaron chiquitos, se quedaron enanos a la par de este para practicar la maldad. Ante los ojos de Jehová, y aquí está el problema, hasta usted puede ver la paciencia de Dios. Hasta es el límite de la cuerda, hasta encender su ira. Además, que no es suficiente lo que dice. De esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel. Pondré mi nombre para siempre, otra vez, perpetuidad, para siempre. Su nombre igualelo a su presencia, su gloria iba a estar ahí, en ese lugar. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregue a vuestros padres. Nunca más. Entonces podemos adorar a otros dioses, podemos hacer lo que nosotros queramos. No, 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 no. Ese volado no funciona así. A condición, aquí está la exigencia divina. A condición, o sea, mi presencia en medio de ustedes está condicionada. Pero no dijiste, Señor, que va a ser perpetuamente, que la promesa tuya es que a perpetuidad vas a estar aquí con nosotros y que tu nombre va a estar. Sí, y yo lo voy a cumplir. Con ustedes o sin ustedes lo voy a cumplir. Sea que ustedes sean fieles o sean infieles, yo lo voy a cumplir. En ustedes, yo los estoy invitando a que sean ustedes. Pero si no quiere ser usted, yo me busco otro pueblo con el cual sí yo voy a cumplir esto. A condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les mando, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. ¿Hay alguien que está haciendo preguntas, amor? ¿Está claro hasta acá, amados, todo esto? Estamos. No hay preguntas, está todo claro. Bueno, pero usted me va a decir, pero pastor, que no es ese Manasés que no puso ahí usted en un devocional ahí que se había arrepentido. Sí, este mismo Manasés. Miremos, capítulo 33, versículo 9. Manasés, este rey, el mismo rey del que estamos hablando, pues hizo extraviarse a Judá. Aquí hay un gran problema, hermanos. Aquí hay un gran problema, un grave problema.
todos aquellos que ejercemos el sacerdocio, oiga bien lo que le voy a decir, y estoy hablando no solo de pastores, estoy hablando de maestros de escuela dominical, estoy hablando de papás de hogares, estoy hablándole de abuelos, de todos aquellos que Dios nos ha dado una autoridad. Esa autoridad no es una autoridad para ser dictadores, sino es una autoridad de responsabilidad, de hacer el bien, de guiar a aquellos que tengo yo bajo mi cargo en la dirección correcta, no para mí, porque eso es levantar un altar paralelo en la casa de Dios, sino dirigirlos en dirección al Señor. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Híjole, mano, espéreme, pongámoslo en contexto este volado, porque ustedes nunca han oído, este hermano es más pecador que nosotros. Oye, es lo que está pasando. Este hermano chupa más que nosotros, dije los de, o sea, hasta la gente del mundo se asusta cuando nos ve pecando a los hijos de Dios. Más mal, más maldad. ¿Y por qué más maldad? Y fíjense, honestamente, yo no creo que, por ejemplo, se haya proliferado el homosexualismo, que sea en la tierra de Canaán, que se haya proliferado el, 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 el sexo con animales, el incesto y todas esas cosas. Sí hubo desviaciones sexuales muy serias, pero fueron en el sentido de que, y lo dice, ¿verdad? Malaquías, y lo dicen otros profetas. Dice, por ejemplo, el padre y el hijo, dice, suben al mismo lecho por un par de zapatos. O sea, a la muchacha le daban un par de zapatos para que se acostaba con él. Y el padre y el hijo se acostaban por el mismo par de zapatos, lo cual era una abominación para el Señor, ¿verdad? Que padre e hijo tuvieran la misma mujer. Pero ¿por qué es más grande la maldad entonces? Si no, es más grande la maldad, amado. Porque se supone que los hijos de Dios conocemos la verdad y somos responsables de conocerla y somos responsables de modelar una vida diferente para la vida de las personas que no conocen al Señor. Eso es lo grave de nosotros. Mire, el Señor dijo unas palabras. Ay de ti, Betsaida, Corazín. ¿Se acuerdan? Mencionó tres ciudades. No me acuerdo cuál es la. Hay Capernaum, Betsaida y Gerizim. Y dijo, en aquel día va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ustedes. Hermano, ahí en Betsaida no había el degenere que había ahí en Sodoma y Gomorra, ni tampoco cómo se llama ahí en Capernaum. Si Capernaum era la base que el Señor ocupó mientras él predicaba en Galilea. Ahí estaba la casa donde el Señor la alquilaba, ¿verdad? Y vivía ahí, en lo que predicaba ahí en Betsaida, Capernaum y todos los lugares alrededor del lago de Genezaret. Y entonces, ¿por qué es más grande el castigo para ellos? Porque tienen revelación divina, lo cual no lo tuvieron la gente de Sodoma y Gomorra. Eso es lo grave de esta vaina. Eso es lo grave es que nosotros no pecamos por ignorancia, como lo hace la gente del mundo. Pecamos, no como dice el chavo, sin querer queriendo. Pecamos a sabienda de lo que estamos haciendo. Ese es lo grave, ese es el problema. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dígame si no es grande la paciencia del Señor, amados. Dígame si no es un Dios misericordioso, que todas las mañanas son nuevas sus misericordias para nuestras vidas. Cualquiera de nosotros en la posición de Dios, a este ya lo hubiéramos mandado a descuartizar,
pero con corta uñas. Por lo cual Jehová, mire usted, aquí está dando Señor un castigo, y es un castigo para rectificar el camino de Manasés. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los mismos que habían hecho allá en el norte con Israel, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Vaya cosita. De rey pasás a estar preso. ¿Por qué? Por desobediente, por excederte en hacer la maldad. Pero miren qué sucedió. 33:12. Mas luego que fue puesto en angustias, porque allá preso, amado, aquí comía 3 tiempos. Allá preso comía de lo que le daba. Que a saber qué era lo que le daba. Ahí sí se acordó que era cristiano. Ahí sí se acordó que había crecido en una escuela dominical. Ahí sí se acordó de los sermones que le predicaba el pastor. Ahí sí se acordó de, de- de- de aquellos hermanos campesinos, que sea como se sea, pero le leían la Biblia y lo retaban a seguir los caminos del Señor. Ahí sí se acordó del Señor. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Diga mi Señor grande, la paciencia y la misericordia de Dios. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Mire, amado, yo si hubiera sido Dios, está bien, te arrepentiste, te voy a sacar de la prisión, pero ya no te vuelvo a poner de rey, porque ya probaste que sos malacate y medio. No, el Señor lo vuelve a poner como rey en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, que todo el resto de dioses que él adoraba no eran dioses de verdad, que solo son dioses de mentira, que solo son dioses de campañas políticas, que solo son dioses de andar adivinando cosas que no son, que depender de la suerte, que la diosa fortuna, que el dios de la producción, que el dios del viento, que el dios de la lluvia. Todos esos son falsos dioses, falsos no porque no sean divinidades, falsos porque no tienen la autoridad ni el poder, ni, ni son, ni pueden crear vida como lo hace nuestro Dios. Bueno, pastor, pero se arrepintió entonces, ¿y cuál es el pleito? ¿Cuál es el... Si el hombre, y, y no solamente se arrepintió, sino que ahora, a partir de ahí, le fue fiel al Señor. Pero estése conmigo, no me cambie de canal. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Ve que hay un arrepentimiento genuino y un cambio genuino. Este hombre pasó de ser totalmente infiel al Señor a demostrarle al Señor que ahora es borrón y cuenta nueva y es fiel. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero aquí es donde está el grave problema, porque nosotros tenemos esta expresión. Ay, sí, pastor, pero Dios es misericordioso. Sí, es cierto, es misericordioso. El problema es el daño que causamos a los demás, a nuestros propios hijos. Mire, déjeme ponérselo en blanco y negro. Cuando mis hijos ven que yo soy un cristiano aguado, que no sirvo en la iglesia, que si voy a la iglesia tiene que ser algo especial, o cuando mis hijos ven
que yo no estoy comprometido con el reino de Dios, cuando ellos tengan que tomar sus propias decisiones, se van a apartar del Señor. Y puede ser que yo en el camino cambie, transforme mi vida, me arrepienta de verdad y que ahora sí tengo un compromiso serio con el reino del Señor. Problema es que ya le hice un gran daño a mi familia, que ya los bichos ya ni creen que de verdad yo, a ver cuánto le dura este viejo, ¿va? Ahorita, que lo que pasa es que como he estado ahí problemado, que fíjate que lo corrieron del trabajo, entonces, por eso es que anda buscando a Dios. Pero tú espérate que vuelva a encontrar trabajo y ya va a volver o te deja su andanza. Los hijos más piensan, los hijos amados, yo he sido hijo, he visto la vida de mis papás y quieras o no, es un modelo de vida para la vida nuestra. Es un desafío de vida para nosotros y para nuestros hijos. Este es el gran problema de lo que pasó con Manasés. Sí se arrepintió, sí volvió, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Ah, ¿qué le está diciendo esto? Que ya el templo no era importante, que ya se habían acostumbrado. Es que yo voy a una célula que me queda aquí enfrente, men. Yo no tengo necesidad de ir al culto porque aquí está la célula. ¿Y cuántas veces vas a la célula al mes? A veces una. Eso no es vivir, hermano, el reino del Señor. Es que ahí con un grupo de hermanos que me reúno ahí en el Burger King y oramos y pues sí, y estás ahí, te congregás, sos parte integral de una iglesia, de una comunidad cristiana. No, me dice, y yo con ellos me reúno y ahí pues uno habla y el otro habla y el otro habla. ¿Y quién es el pastor ahí? No, no, no tenemos pastor, nosotros vamos, esas ondas no las vivimos nosotros. Ah, entonces el templo, la comunidad queda relegada a un segundo plano, porque yo he adaptado mi fe a mi conveniencia, amados, y el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, no que se haga mi voluntad y que Dios acepte mi voluntad, porque peores gente hay allá afuera. No, no, no se trata de eso. Saltémonos unos años más adelante, poquitos, y vamos a ver lo que hizo Josías, y también es descendiente de David. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. Terafines son los dioses caseros. Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcias había hallado en la casa de Jehová. Acuérdense que mientras Josías vivió bajo su tutor espiritual, fue fiel al Señor. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió. Espéreme, aquí hay una semilla del mal que ya está sembrada. Con todo lo bueno que hizo Josías, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Espéreme, y que no lo perdonó, y que no lo volvió a sacar de preso de Babilonia y se lo trajo de nuevo a Jerusalén
y él hizo las reformas y todo. El problema es que el daño ya estaba hecho. El problema es que yo me puedo arrepentir en el camino y serle fiel al Señor, pero todo mi pasado queda como predicación a los que me han rodeado. Por eso nuestra fidelidad y nuestra constancia y nuestra perseverancia al Señor debe ser cohipa y no hipiderante, no a veces sí, a veces no, como dicen los gringos, va off and on, como encendido y apagado, sino que debe ser constante. Y dijo Jehová, también daré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, el reino del norte, y desecharé a esta ciudad que había comido, a Jerusalén y a la casa de la cual había dicho, mi no estará ahí. En que la semilla del mal que sembró Manasés se ganó. La irritación que tiene el Señor es con la causa raíz de lo que causó Manasés en todo Judá. Quiero llevarnos nada más abajo, pues ya por tema de tiempo y lo vamos a ver más en detalle en el próximo sepago. Solo quiero llevarnos a este par de pasajes de Isaías, porque Isaías profetiza precisamente antes del cautiverio y ser llevados cautivos a Babilonia. Isaías 1, y vamos a leer varios versículos de Isaías para que vean ustedes la condición en la que está el pueblo, a la condición que a raíz de lo que Manasés había sembrado, se había desarrollado, se había proliferado en toda la tierra deseada. Y aquí está el profeta Isaías hablando. Profeta Isaías, amado, oíd cielos y escucha tu tierra. Cuando habla así el Señor, amado, te está poniendo a todos como testigo de lo que él parecía. Las potencias de los cielos con las potencias de abajo. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra. Y mire qué pedrada la que va a tirar el Señor. El buey conoce a su dueño y el asna el pesebre de su Señor. Israel lo entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea que a nivel de burro podemos llegar a los hijos de Dios cuando le damos rienda suelta a nuestra maldad. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Uy, 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 uy. Aquellos que creen que salvo siempre salvo, que me expliquen a mí este pasaje. Se volvieron atrás. Eso se volvieron atrás, pastor, es una enseñanza también del Nuevo Testamento. Sí, por supuesto que sí. Por eso el Señor dijo, el que perseverar este fin, este será salvo. Perseverar. El Señor no quiere, eh, no quiere que seamos nada más ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llamaradas de Tusa. Ay, sí, pastor, este año me voy a pasar ahí. De verdad. Esto no es la carrera de 100 metros que hay que salir en Linda. Esto es la maratón de Boston. Son 40 millas las que hay que correr. Y nadie que va a correr 40 millas empieza a correr en Linda. Vamos despacito. Corred con paciencia, dice Hebreos, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando es que se termina nuestra carrera, nuestra demostración de fidelidad al Señor, hasta el último respiro de nuestra vida. El problema es que no sabemos cuándo va a ser eso. Ni el Señor nos lo va a revelar cuándo va a ser, a menos de que tenga misericordia del Señor y nos haga corregir
algunas cosas en nuestra vida pero como se llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, yo sé que me espera el cadena. Decía él, el Espíritu mismo me dice que me espera el cadena. Él sabía a lo que se iba a enfrentar cuando zarpa para ir de nuevo a Jerusalén, donde fue capturada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuatro. Hubo gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron ahí al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 2. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de hurtos. Para amados, aprendamos al Señor no le gusta el activismo por ser activista. Ay, que hago una conferencia, a llamar a de Tusa. ¿Qué bien consultar acá? Llamará de Tusa. No quiero salir, güey. Y que no las había pantado él. Quisieran eso. Sí, pero con el corazón no puedo salir de paso. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mi sacro, mire cómo pone el Señor, porque nos hace de estos sacrificios en el altar de los holocaustos, para atizar mis actos. No me traigas más pan ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Y me irrita, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas y altas, me son gravosas, cansados, estoy insoportables. Versículo 15. Y esto es grande. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cielos de bronce. Entonces, ¿qué me escucho? Un Dios tan misericordioso. Dios es como se llama un Padre amoroso, misericordioso, tiene una misericordia. Es más, cada mañana dice la Escritura que son nuevas sus misericordias. Pero pudimos quedar a un momento de tanta piedad espiritual en nuestra vida, hermanos, que hacemos ya las cosas de manera mecánica, porque no tenemos ese amor profundo por su Dios. Ya la vida nos cae mal. Ay, otra vez hablar del reino. Otra vez, mismo discípulo haciendo lo mismo. No quede por esa pasión, por su palabra, por su casa, por su adoración, por orar, por estar cerca de Él, por crecer en Él, por vivir para Dios, porque Dios cumpla su propósito en el capítulo. Ya hacemos las cosas de manera mecánica. Y dice, y aquí tú están los fuertes. Cuando extendáis vuestra mano hacia el templo, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, transformad. Hola, hola, hola. Hoy soy yo, no soy. Ok, estamos. Yo no iré. ¿Quién las respalda? Y aquí donde está el problema. Cuando nos separamos del Señor, el termómetro que nos indica que estamos lejos de Dios es en nuestra relación con nuestros hermanos. Es lo que está diciendo eso. Lastimadas usted a quienes te la tesa. Bueno, pero si nosotros no hemos pactado a nadie. ¿Se acuerdan ustedes? Te dijo el Señor en el Sermón del Monte que no había el de Macar, que con llamar de su Paco, a su hermano, que eso uno quedaba expuesto ¿cómo se llama? Al concilio, al juicio. Aquí donde está el problema, yo te alejo de Dios y pierdo esa motivación, la señal clara en que yo estoy lejos de Dios, en que soy un religioso, de que estoy separando de Dios, de que me estoy alejando de Dios.
Es el amor que no le temo a los hermanos. Que ya el amor de muchos se empleará y vencedor por haber crucificado la pura. Ya no siento el olor de mi pana. Ya no siento la necesidad de mi pana. Y usted habla de necesidad genuina, porque hay de todo, rey. Eh, Hay gente que, ¿cómo se llama? Que cree que porque uno es cristiano puede ser cañanes con uno. No, de eso no se trata. Dios no me va a decir a mí si yo promuevo la idolatría. Pero si hay una necesidad genuina y usted hispana está aún hasta haciendo sacrificio, debemos hacer la paz. Como yo sé que en mi corazón dice, a mí me importa el poco la necesidad de hermanas y importa la mía. Ahí ese es el termómetro para decir que yo estoy lejos de Dios. Y mire si no, hermanos, iglesias en las que son religiosos recalcitrantes, se pone primero la regla antes de la persona. Es ustedes me hicieron tal cosa. Se humilla a la persona para honrar la regla en vez de la persona. No es eso, hermanos, es lo que quiere el Señor. Y dice Isaías en el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendid a hacer el bien. Es que el problema grande que tenemos en el Nuevo Testamento con la gracia que nos han enseñado es que creemos nosotros que el fe es un estado mental y la fe verdadera se demuestra haciendo el bien. Esa es la verdadera fidelidad que Él lo demanda de nosotros. Aprendid a hacer el bien porque estás aprendido. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, aquel que le hiciste daño. Restituidlo. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana. Y vea la gran misericordia de Dios a pesar de la lealtad de la nación. Como la nieve será enblanquecido, si fuese en rojo como el carmesí, vendrán a ser como la escarlata. Si quisieres que oyes, comeréis bien de la tierra, una sentencia clara a regresar al Señor, a que se vuelva al amor genuino que le tenían al Señor los patriarcas, los que conocieron al Señor, sobre los lomos de quienes se portó la nación de Israel, y se alejaron de Dios y comenzaron a hacer todo tipo de injusticias. Versículo 21 y 25, con esto voy cerrando más. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Está recordando el pasado del Señor y está viendo cómo ha caído, a cómo está la condición del pueblo ahora. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. En otras palabras, entre ustedes mismos están haciendo tranzas. No les importa dañar la propiedad ajena con tal de seguir bien librados ustedes. No les importa hacer daño a otras personas con tal de tener ganancia ustedes. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la vida. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ella es como, pongan atención, wow, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo desprecio. ¿Cuál fue la razón de que la gloria del Señor saliera del templo? Limpieza de toda la mundanalidad e injusticia con la que el pueblo se había corrompido.
Pastor, y ese Dios es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Mira, hermano, el problema es que como no conocemos el Antiguo Testamento, creemos ¿cómo se llama? Que en el Nuevo Testamento el Señor sí su abuelo, ¿va? Y yo me fijaba, mi mamá, por ejemplo, con nosotros era una Hitler, man. Ya con los nietos era otra cosa, con nietos hasta saltaban en las camas y decían de madre, y yo sí, esta es mi mamá. Entonces vemos así como que Dios era papá ahí en el Antiguo Testamento, y ahora sí su abuelo, como que es más tolerante. No, lo que no hemos entendido la Escritura somos nosotros porque creemos ese pasaje que dice en el Nuevo Testamento, Jehová es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y dice que no hay sombra de variaciones. Es el mismo Dios que no te manda, Pablos, a caminar cerca de Él para emanar ese amor que Él emana de Él hacia nosotros, para compartir con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la causa raíz de la salida de la gloria de Dios del templo? Y ese desamparo, dos cosas. Amarás a tu Dios con toda la fuerza de tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. En el momento que faltamos esto todo y los dos están unidos, es una moneda de dos caras, porque yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi prójimo. No puedo decir que amo a mi prójimo y no amo a Dios. Esta fue la causa raíz. Violar estos dos estatutos, estas dos instrucciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Sigue siendo vigente y estará siendo vigente todo el resto de la carta. Preguntas, amados. Tenemos tiempo solamente para una pregunta. Marlo. Quizás solo un comentario, pastor. A veces uno cree que porque Cristo ya vino, ya todo, bien heavy, más fácil, todo. Pero si vemos el trasfondo de Génesis y Apocalipsis, solo lo único que cambió fue el sacrificio de Cristo. Pero Dios sigue siendo igual, ¿verdad? Es decir, Él mantiene su promesa y no la va a cambiar porque, que vino Cristo y es más fácil. Al contrario. De hecho, si vemos el ángel de Jehová, siempre hacía juicio antes de que viniera. Y hoy va a ser igual. Solo hay que vivir con poder y majestad, ¿verdad? Entonces, a veces se nos ha enseñado, y de hecho, mucho se ha sensualizado a Dios, que Dios es amor, que de hecho hay unos compositores cristianos que el amor y que todo, pero nunca se habla de la justicia, nunca se habla de la misericordia, nunca se habla de la ira santa de Dios y nunca se habla del castigo. Porque es más fácil, como decía usted una vez, hablar de lo bonito que es Dios, pero ver la otra cara de la moneda de Dios. Exactamente, exactamente. Ver toda la película completa, no solamente. Y lamentablemente cuando vemos la promesa, agarramos la parte bonita, ¿verdad? De la promesa, sin ver cuál es la exigencia divina. Y por eso todas esas promesas están dentro de un contexto. Sí, porque sería bien gusto decir, Dios ama al asesino, pero también hay que ver también al que está sufriendo, porque le mataron a alguien. Un ejemplo, ¿verdad? Sí, correcto. Dios ama al violador, pero ¿y la justicia para el que fue violado o violada? Correcto. También hay que ver ese otro lado, ¿verdad? ¿Quién los ampara? Ahí es donde entra la justicia de Dios, ¿verdad? Correcto. Claudia. Buenas noches. Yo quería hablar un poquito. Usted empezó con un pasaje bíblico donde relata que el Señor, la presencia del Señor se va de ahí del templo. Y también es manifiesta cuando la presencia del Señor desciende al templo, o sea, que esa misma nube que cubre, de forma visible, entiendo yo, que también se va, esa nube que un día descendió, de manera visible también sale esa nube del templo, ¿verdad? Con lo que mencionó. Y me acordé también cuando
¿Se acuerda pues que la Biblia está escrita que cuando los filisteos derrotaron a los israelitas y se llevaron el arca del pacto y anduvo en varios lugares y en esos lugares pues sus dioses habían sido derribados, ¿verdad? Donde estaba el arca, a tal punto que decidieron regresarla y la escritura dice que estuvo en Kiriat Jearim, algo así creo que se llama el lugar, ¿verdad? Tierra de Israel. Ya Yo cuando me la acuerdo regresaron. bien, me acuerdo bien que dice que estuvo 20 años ahí, pero que no estaba la presencia del Señor. O sea, que aunque estuvo ya en tierra, Estaba en la frontera. Sí, cabrón. Pero ajá, no le dieron la relevancia a la presencia del Señor. Y con toda la paciencia de Dios, seguía permaneciendo fiel a la promesa de habitar en Israel. sí, sí, estaba. O sea, el tema aquí es, eh, démosle la relevancia que tiene la presencia de nuestro Dios en nuestras reuniones congregacionales. Todo, ¿verdad? Y por eso este discipulado, amados. Todos debemos orar para que esa presencia de Dios, mejor dicho, para que nosotros seamos sensibles a esa presencia, para que haya realmente una transformación en nuestras vidas, que la palabra, que la adoración, que la oración sea predominante en nuestras vidas, que le demos la importancia de esto a nuestras vidas, hasta para lo material, amado. Así es que lo material es secundario cuando ponemos la vida espiritual en primer lugar. Eh, y muy poco le damos preponderancia. Si a mí me ofrecen $1,000 para abrir la tienda el domingo, yo voy por esos $1,000, ni importa la casa del Señor, ¿verdad? Y déjame decirles, hay gente que está muy comprometida con el reino de Dios, que no dejaría ¿cómo se llama? Y no está hablando de pastores, está hablando de gente que está metido con el Señor, que uno sabe que está comprometido con el Señor, que quieren vivir bajo la soberanía de Dios, que ante la tentación del mundo prefieren siempre el vituperio del Señor que andar con las vanidades del mundo. Ok, amados, creo que el mensaje es claro, ¿verdad? El Señor me los bendiga y Dios mediante, nos vemos por ahí el día domingo.